eh, podrán acusarlo de tener algún tipo de ambición personal, que no forzosamente es de carácter económico. Y uno puede decir también, en descargo de la realidad que nos muestra la historia, que prácticamente ninguno no la ha tenido a la ambición personal. Pero dejando de lado todas estas cuestiones, el hombre tenía un destino bastante claro para sí mismo y para el resto de la Confederación. Y había varios frentes que atacar. Por supuesto que conocía Urquiza, porque no era ningún pavo, y ya lo había demostrado cuando manda a los gobernadores la circular de abril de 1851, que no contaba con el favor de la enorme mayoría de las provincias, casi la totalidad de las provincias. Por lo tanto, en el interín, entre mayo de 1851 y febrero de 1852, algunas movidas en el interior va haciendo, algunas movidas. Pero en general tiene que esperar a la caída de Rosas para poder armar la estrategia de incorporación de las provincias a su propio programa político. Y esto lo hace utilizando, fíjense, ¿no? A mí siempre analizar Urquiza cada vez me resulta más atractivo, porque Urquiza tal vez es una cuestión intermedia. Pero fíjense la astucia que tiene, porque para mandar a las provincias, para mandar una embajada, a una delegación a cada una de las provincias, a los efectos de convencerlos, le pone a esta embajada una cabeza de un hombre que había sido una de las manos derechas de Rosas, pero al mismo tiempo uno de las pocas personas, mano derecha de Rosas, que tenía un carácter moderado y que era una persona cultivada, Bernardo de Irigoyen. Irigoyen va a ir provincia por provincia tratando de ganarse el favor de los gobernadores. Pero claro, no lo manda desarmado, no lo manda sin cartas bastante fuertes para jugar. Una de las cartas fuertes a las que apuesta inmediatamente Urquiza, ustedes fíjense, Caseros es en febrero del 52. Si no recuerdo mal, abril o marzo, o sea, menos de 2 meses después de que se da Caseros, más o menos por ahí, reúne en Palermo, en la misma Casa de Rosas, así muy rápidamente, a representantes de las 4 provincias que originalmente habían sido integrantes del Pacto Federal, que era un tratado cuadrilátero. Estaban él, que era gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estaba por ahí el gobernador de Corrientes, que era una mano derecha, el que había reemplazado, ustedes se acuerdan que la clase pasada hablábamos del Tratado de la Paz de Alcaraz, y en ese momento el gobernador de Entre Ríos era Madariaga. Ahora había sido reemplazado, era uno de los cambios favorables a la política de Urquiza, que Urquiza mismo había gestionado, y el gobernador va a ser un imprescindible de Urquiza, que es Benjamín Virasoro. Benjamín Virasoro lo había acompañado a Buenos Aires, había entrado con él en esta marcha triunfal a la ciudad de Buenos Aires y ahora lo tenía a la mano. Y Virasoro era gobernador de la provincia de Corrientes. Y estaban también ahí en Palermo dando vueltas los representantes de la provincia, bueno, como gobernador representante de la provincia de Santa Fe, no me acuerdo en este momento quién era, me parece que era Leiva, que estaba nuevamente, y un representante de la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que en el protocolo de Palermo, que de esto se trata, de lo que estamos hablando, en la reunión que se hace en Palermo y de la que se emana un protocolo, estaban representadas las 4 provincias que, según el artículo 17 del Pacto Federal, se consideraban originarias suscriptoras del Pacto Federal de 1831. Y ustedes saben, básicamente el Pacto Federal tenía unas finalidades, que era la de armar la Liga Ofensiva Defensiva, pero si recuerdan de lo que habíamos estado hablando, también el Pacto Federal en su momento contiene un par de cláusulas que hablan de la organización a futuro.
una vez que las provincias estuvieran en paz. Una vez que las provincias estuvieran en paz, el único instituto que había consagrado el Pacto Federal, que era la Comisión Representativa, debía convocar a un Congreso General Constituyente. ¿Lo recuerdan? Bien, está buenísimo que lo recuerden, porque si no estamos fritos. La Comisión Representativa debía convocar al Congreso General Constituyente. Ahora, estos 4 miembros, se puede decir que hacen una especie de renacimiento, de resucitación de la vieja comisión representativa, o por lo menos tienen el interés, la intención de convocar a la comisión representativa para que la comisión representativa termine con el mandato que se le había otorgado por el Pacto Federal y llame a un Congreso General Constituyente. O sea que en el protocolo de Palermo vamos a tener 2 aspectos interesantes. Uno es que deciden la convocatoria de representantes de las provincias a los efectos de tratar la cuestión de convocar a un Congreso General Constituyente. Esta reunión tiene que hacerse en el mes subsiguiente, porque Urquiza es un tipo expeditivo, rápido, tiene que hacerse al mes siguiente. Se va a hacer en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, bien al norte de la provincia de Buenos Aires. Se va a hacer en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, y aparte de eso, aparte de la cuestión organizativa, como que hay que dar un marco instrumental, por lo menos, el levantamiento contra Rosas que había hecho Urquiza. Se nombra al propio Urquiza como jefe de la Confederación Argentina a cargo de las relaciones exteriores. Por lo menos se lo nombra como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Y esta transición de entre el protocolo de Palermo y el acuerdo de San Nicolás, lo voy a dejar para que lo lean ustedes, porque está tratado prácticamente en todos los libros. Algunos hablarán un poco más encarnizadamente de lo que pasa, algunos hablarán un poco más suavemente, pero lo que tenemos para contar es que Urquiza trata de vérselas, o se las va viendo y trata de arreglárselas con las primeras muestras de acritud en relación a Buenos Aires, las primeras muestras de acritud que Buenos Aires muestra a Urquiza. Y eso por un lado. Y por el otro lado, la acción rápida, el pensamiento estratégico velocísimo, la respuesta inmediata, que es decir, bueno, pero ¿quiénes van a ir a San Nicolás de los Arroyos? Tratemos, y estas son las instrucciones que da, tratemos de que quienes vayan a San Nicolás de los Arroyos sean los gobernadores mismos. Esto así porque entonces no íbamos a tener tanto problema con la refrenda de lo actuado por los diputados en el Tratado de San Nicolás. Si los que vienen y firman son los propios gobernadores, a lo sumo tendrán algo que decir las respectivas legislaturas de cada provincia. Pero no es lo mismo que un diputado se comprometa a algo que se comprometa el propio gobernador, sobre todo considerando la estructura institucional de aquel momento. Así que en estos 2 planos, por un lado, en relación a las provincias, manda una embajada que va a tener las instrucciones de volcarse, de lograrse, de atraerse la buena voluntad de los distintos gobernadores, y va con una propuesta concreta, miren, nos vamos a reunir y vamos a dictar la Constitución. Esto que no pudimos lograr en 20 años, lo vamos a hacer ahora. Es la promesa, lo que yo les había prometido a ustedes, y es lo que efectivamente vamos a lograr en poco tiempo. Es nuestra carta de presentación ante ustedes de las verdaderas intenciones que tiene Urquiza de ser el organizador final de la República Argentina. Y
Bueno, a ver cómo organizo para que se entienda más claro. Hablemos ahora entonces de lo que sucede en Buenos Aires, que le decía que es el otro gran frente de batalla que pronto va a tener ante sí Urquiza. ¿Y cómo trata de solucionarlo? La primera maniobra que hace Urquiza es la de no ganarse enemigos de manera rápida. Más vale pretende gobernar con cierta tranquilidad. Eso también puede haber confundido un poco a los políticos porteños acerca de la maleabilidad que tenía Urquiza. Porque dice, bueno, vamos a recambiar, por supuesto, la sala de representantes, y la sala de representantes va a gobernar, o por lo menos vamos a gobernar, vamos a tratar de llevar adelante los negocios de Buenos Aires, incluso los de la Confederación, pero sobre todo los de Buenos Aires, con un gobierno compartido. No generemos tanto enemigo. Vamos a traer a algunas de las principales figuras enemigas a las filas del Partido Federal, o por lo menos si no a las filas del Partido Federal, sí al gobierno este que yo les estoy diciendo que se pretendía moderado. Y entre otras figuras que pasan a integrar la sala de representantes, se habilita la intervención de Valentín Alsina, por ejemplo, que era uno de los más conspicuos enemigos del federalismo, del Partido Federal. Era de una raigambre profundamente unitaria que luego va a pasar a conformar otra corriente que es la autonomista. Ya para comprender la complejidad del Partido Autonomista, vamos a hablar, tal vez no hoy, pero sí por lo menos ya seguramente en la clase que viene. Les decía, se presta a esta especie de gobierno de coalición para llevar adelante las medidas por lo menos que tengan que ver con Buenos Aires. Pero los enfrentamientos no van a tardar en darse a plena luz del día, a ser cabales, a ser abiertos, y más o menos se dan por la época en la que Urquiza se retira de Buenos Aires para ir justamente al Congreso de San Nicolás de los Arroyos. La estadía de Urquiza en San Nicolás, conjuntamente con la ausencia de Vicente López y Planes. Vicente López y Planes es el gobernador que va a nombrar Urquiza. Quizá dice, bueno, vamos a tratar de llevar el gobierno en conjunto, pero el gobernador lo pongo yo. Ah, vale, no era un nene de pecho. Y al gobernador lo puso, era Vicente López y Planes. Vicente López y Planes van conjuntamente a San Nicolás de los Arroyos para celebrar el acuerdo, del que ya vamos a hablar algunas palabras, y en esa ausencia, en la ausencia de Vicente López, por un lado, no que importara demasiado, porque pobre, tanto carácter no tenía, y la ausencia del propio Urquiza, hay muchos levantamientos en Buenos Aires, hay muchos disturbios, hay encendidos discursos en la sala de representantes, hay todo un movimiento periodístico que va a ser una de las grandes herramientas de conflictividad, de conflictualización social que se van a utilizar en Buenos Aires. En el resto del territorio tal vez un poco menos, lo hay, pero un poco menos, pero en Buenos Aires de una manera absoluta. La opinión pública, la expresión a través de los medios, de distintos factores políticos, va a ser una de las herramientas privilegiadas y para poner justamente, para conflictivizar a la opinión pública. Y uno de los que tienen una de las plumas más ladinas que ha tenido la historia argentina, absolutamente urticante, y un tipo que estaba muy capacitado para todo eso, es Sarmiento. Sarmiento, cuando no tiene un cargo público, se ocupa de un periódico. O sea, cuando no puede pegar cachetadas desde un estrado, desde una gobernación, desde la presidencia de la nación, escribe. Y ahí cuando escribe, hijos de Dios, es tremendo. Y había otros, por supuesto, otros varios más. Desde la prensa hay un grave ataque a las presunciones de las que se inviste a sí mismo el gobernador de Entre Ríos, que está básicamente usurpando ahora el poder en Buenos Aires. O sea, hasta ahora estábamos todos contentos porque había sacado a Rosas, pero ahora ya vemos como que Urquiza es bastante parecido a Rosas.
es medio tiranuelo, y encima Rosa por lo menos era porteño. Este es entrerriano. Y lo que faltaba, que un entrerriano venga a sentar sus entrerrianos traseros en la silla de Bernardino Rivadavia. De ninguna manera. Así que empiezan a poner el grito en el cielo. Cuando Urquiza y Vicente López vuelven a Buenos Aires ya está bastante prendida a fuego. Y lo primero que hacen desde la sala de representantes es decir, de ninguna manera podemos aprobar el acuerdo que ustedes firmaron. ¿Qué es esto que firmaron? ¿Qué era lo que habían firmado en San Nicolás de los Arroyos? A ver, alguno que pueda acotar algo mientras yo me tomo un mate, pues se me empieza a secar la garganta. ¿Qué pasó en San Profe, Nicolás? Cuéntenme. profe, Francisco. ¿puede ser que era el diario La Gaceta Mercantil el que usaban en ese momento para Tenían decir esas varios cosas? periódicos. Ah, Había por lo menos, de los más famosos, había 3. La Gaceta Mercantil es un diario de la época de la Revolución. Cuando él vuelve de San Nicolás y encuentra todo este desorden dentro de la ciudad de Buenos Aires, es como que cierra los ojos y dice, la verdad ya me han cansado. Y entonces empieza a pegar latigazos para un lado y para el otro, y entre otras cuestiones clausura los diarios. Pero estaban, a ver si me puedo acordar de algún nombre en particular. El de Sarmiento no era la Gaceta, el de Sarmiento era bueno, después prometo, palabrita de honor, lo busco en Sonda puede algunos de mis ser. libros y se los paso. ¿Cómo, Natalia? El Sonda puede ser. No, no era el que tenía en San Juan, no era el periódico de San Juan, era un periódico que había fundado en Buenos Aires. El Sonda es no sé, me acuerdo, se llamaba estrictamente así, porque él, por supuesto que ya había empezado su actividad periodística y la va a desarrollar donde esté, y no nos olvidemos que en este periodo, entre 1852, que Buenos Aires se separa, y, y la Confederación está desvinculada de Buenos Aires, Sarmiento va a estar en Buenos Aires. Después va a ser gobernador de San Juan cuando Mitre sea presidente de la Nación. Y luego ya en el año 68 va a ser presidente él mismo de la Nación. Pero él no va a estar en San Juan mientras haya gobierno federal. Mientras está el gobierno federal en San Juan, él no va a ir. De hecho, la gota, no me quiero adelantar, pero el gran gotón que rebalsa el vaso de la crisis entre Buenos Aires y la Confederación va a ser los sucesos de San Juan. En San Juan va, ¿el Nacional es el de Sarmiento? Sí, puede ser, sí. Acá mi apuntadora me dice que es el Nacional, el diario que tenía Sarmiento. Bueno, sin adelantarme a los acontecimientos de San Juan una década después, ahora vamos a referirnos, vamos a seguir refiriéndonos, mejor dicho, al año 52. ¿Pero qué pasa en San Nicolás? Eso es lo que yo les preguntaba. Se acuerda de qué forma debía organizarse el Congreso, que se debía sancionar la Constitución, que se creaba un poder ejecutivo provisorio. Bien. Y bueno, después se ¿Cómo decía se que debía, vamos por parte, cómo se debió organizar el Congreso? Primera Congreso era cuestión. constituyente. El Congreso era constituyente, y por supuesto que se iba a asumir a sí mismo como autoridad soberana, ¿verdad? Pero, ¿cómo iba a estar conformado el Congreso Constituyente? ¿Cómo iba a ser la representación? ¿No eran todos por igual los diputados? Eran todas por Claro, iguales, y esa es la igualdad formal. primera cuestión. El primer problema es ese. De las primeras cosas que se refutan. ¿Cómo va a haber participación igualitaria en el Congreso Constituyente? Lo que dice Buenos Aires es, y sobre todo dos chicos de armas tomar también, Dalmacio Vélez Arfield, que ustedes me dirán, la cordobesa está por acá, que hace mucho que no la veo. Cordobeses por acá, háganse cargo de Dalmacio Vélez Arfield. Yo me voy a hacer cargo de los santafesinos, pero a los cordobeses, por favor, háganse cargo de Vélez Arfield.
Vélez Sarsfield, que se había porteñado ya, el hombre, le había dejado de lado la cosa cordobesa propiamente dicha, Vélez Sarsfield se había porteñado y ahí estaba, dale que te pego, acerca de cuestiones puntuales como el tema de la representación en el Congreso Constitucional. Porque lo que ellos defendían era lo que han defendido históricamente Buenos Aires, la representación proporcional. La representación proporcional. Si vamos a organizarnos, tengamos un Congreso que tenga una representación proporcional a la población. No podemos tratar igualitariamente a todas las provincias porque el pueblo de la nación no está residiendo de manera perfectamente repartida entre cada una de las provincias. El pueblo de la nación está desparramado por el territorio de la provincia en cantidades desiguales. Las cantidades desiguales son bastante importantes. Yo no sé si ustedes tienen una idea más o menos de cuál era la población. Yo les voy a tirar algunos números que tengo más o menos en la cabeza, como para que se den una idea. Hay un censo, Urquiza hace un censo. Urquiza es uno de los primeros que hacen censo dentro del periodo independiente. Los españoles eran bastante cargosos con el tema de los censos. Hay bastante más datos de cómo eran las poblaciones, cómo estábamos pobladas en la época de la colonia que en la época independiente. Pero Urquiza hace un censo, no es el gran censo, no es el gran censo, pero es un censo de recuento de la población. Era un censo voluntario, por lo tanto las provincias mandaban sus propias noticias. Hay algunas que no participaron en este censo y por lo tanto los datos que se tienen no son datos oficiales tampoco, pero más o menos como para que ustedes tengan una idea, una de las provincias más pobladas de la Argentina era Entre Ríos. Entre Ríos tenía en la década del 50, mediados de la década del 50, tenía aproximadamente 80.000 habitantes, la totalidad de la provincia. La ciudad de Paraná tenía más de 10.000 habitantes, Paraná creció un montón, era una ciudad muy chica cuando fue capital de la Confederación, y creció durante ese periodo bastantito. Hoy todavía podemos ver bastante de cómo lucía en aquella época. Santa Fe era como la mitad más o menos, toda la totalidad de la provincia de Santa Fe. Corrientes era un poco menos poblada que la provincia de Entre Ríos, pero estaba más poblada que la provincia de Santa Fe. Lejos, la provincia del interior más poblada, pero lejos, es Córdoba, la central Córdoba, la centrípeta Córdoba, tiene como 140.000, un poco menos de 150.000 habitantes en la totalidad de la provincia. Por supuesto, la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias tenían, las norteñas estaban bastante más pobladas, eran más pobladas que la provincia de Santa Fe. Todo el norte de la provincia de Santa Fe, ustedes no se pueden olvidar que el norte de la provincia de Santa Fe todavía tiene una población mixta, occidental india en aquella época, y hay provincias que en el norte que todavía no existen. Formosa y Chaco, por ejemplo, todavía no son provincias, porque son territorio que está ocupado por los indios. También una parte de Misiones, territorio de la nación, estaba aún todavía con naciones indígenas hacia el interior, ocupando gran parte de territorio que el Estado Nacional sobre el que el Estado Nacional no había avanzado. Pero Salta, Tucumán, sobre todo Salta tiene bastante población también, tienen casi todas más población que la provincia de Santa Fe. Pero claro, Buenos Aires hace la diferencia, porque Buenos Aires tiene cerca de 250.000 habitantes. O sea, fíjense, la más poblada de todas las otras es Córdoba, tiene 140.000, una cosa así, y casi un cuarto de millón tiene la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires en sí misma ya es una ciudad bastante más importante. En poco tiempo Buenos Aires va a tener más de 100.000 habitantes. Y estamos hablando que la ciudad que va a fungir de capital de la Confederación, Paraná, tiene 10.000, tiene poco más de 10.000. Entonces, ustedes podrán imaginarse, considerando estos números, por qué motivo Buenos Aires hace tanto hincapié en que la representación para cualquier entidad colegiada tiene que ser de carácter proporcional a la población.
Claro, a sabiendas de esto, las provincias que están integradas, han mandado sus representantes o han llegado los propios gobernadores para la reunión de San Nicolás, dicen, bueno, mire, la única manera de limitar la prepotencia de Buenos Aires es poniendo representación igualitaria. Como esto se trata de representar a las provincias, como esto se trata de representar a las provincias, al pueblo de las provincias, pero en su calidad de autónomas y de entidades preexistentes a la organización nacional, pues vamos a ponerle 2 representantes por cada uno. Y claro, esto, por supuesto que hiere los intereses, deja en una situación de vulnerabilidad a Buenos Aires que hasta ese momento no había tenido. Otra cosa que cuestiona, por supuesto, es haber nombrado un poder ejecutivo provisorio y haberlo puesto en cabeza de Urquiza. ¿Saben por qué? Porque entre otras cuestiones le dan las facultades extraordinarias. Y básicamente lo que dicen es, no tratamos de despacharnos de un tirano, o no nos despachamos, no nos desentendimos de un tirano, para ahora tener otro. Para ahora tener otro. Por lo menos el otro era propio, este es ajeno. Y desde ya, jurídicamente cuestionan, y en eso el que tiene la pluma fuerte es Vélez Arfield, jurídicamente cuestionan que el gobernador nombrado por otro gobernador, porque Vicente López es nombrado por Urquiza, tenga la capacidad de obligar a la provincia de Buenos Aires en un acuerdo que él suscribe sin ratificación de la Sala de Representantes. Y por lo tanto, la Sala de Representantes no ratifica a el acuerdo de San Nicolás. Urquiza va a tener una reacción inmediata bastante fuerte, bastante aguerrida. Va a clausurar periódicos, va a sacar a calci en el culo, digo en italiano, a varios de los directores de periódicos, a los principales líderes de la oposición. No estoy hablando de los líderes políticos en sí, sino tal vez a los que presentaban justamente más grado de belicosidad en los medios de comunicación. Va a reinstalar, porque a todo esto la Sala de Representantes había forzado la renuncia de Vicente López y Planes. Urquiza va a desconocer lo que la Sala de Representantes dice y va a reinstalar a Vicente López y Planes como gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, ya van a entrar en una situación de conflictividad que es más grande. En el mismo momento en que Urquiza sale de la provincia de Buenos Aires, porque en algún momento él tenía que volver a la provincia de Entre Ríos, sabe perfectamente que Buenos Aires se va a volver en contra y va a desandar el camino más o menos de organización que habían dado hasta ese momento. Es así lo que sucede, ya Urquiza no estaba ahí en la ciudad de Buenos Aires propiamente dicho, y el día, creo que es el 11, me acuerdo siempre de la fecha porque es el Día del Maestro, y en esas cuestiones andaba dando vueltas Sarmiento. El 11 de septiembre del propio año 1852, los porteños se revuelven en contra de la autoridad establecida, dan un golpe de Estado y expresan con claridad meridiana que no van a estar en el Congreso Constituyente que va a funcionar en la ciudad de Santa Fe. Era otra cuestión que tampoco les gustaba, que no va a funcionar, por primera vez un Congreso Constituyente no va a estar sesionando en la ciudad de Buenos Aires, va a sesionar en Santa Fe. Por algo ellos siempre se habían afanado en que todos los congresos constituyentes sesionaran en Buenos Aires, para tenerlos a tiro de convicción. Ahora no iba a ser así. Y sabían perfectamente que esta vez no iban a poder que viniese a Buenos Aires. Por lo tanto, eso también los molestaba. Bueno, en la Revolución Setembrista, en 1852, deciden que no van a participar en el Congreso Constituyente y que en adelante van a funcionar como un Estado separado.
Ahora, de la Constitución que se va a dictar en Santa Fe en el año 53, yo no voy a detenerme en esto, no voy a detenerme en la Constitución. Básicamente, porque lo tienen prácticamente en todos los libros. Entonces, como ya estamos avanzadas la 1:15 de la tarde, prefiero más vale encaminarme hacia la presidencia de Urquiza y dejar por sus propios medios que lean cuáles son los antecedentes de la Constitución, cuál es la estructura general de la Constitución, cómo está conformada, cuáles son los principios, cuál es el carácter, cuál es la filosofía que alienta la Constitución. Más que nada, es interesante que ustedes puedan esclarecer o puedan comprender a la Constitución Nacional, que es la que actualmente nos rige, en las inspiraciones que tuvo. Entonces, van a buscar los antecedentes, por supuesto, de la Constitución de Estados Unidos. Ustedes saben, ¿alguno leyó Bases? ¿Qué es Bases? Perdón, vamos a empezar por ahí. El libro de Alberdi. El libro de Alberdi. Alberdi escribió Hable como las probablemente... bases. ¿Cómo? No, como que en ese libro escribió las bases como para sentarlas en una constitución. Exactamente, son las bases de la Organización Nacional. Él escribe, pero ¿alguno lo leyó al libro? ¿Sabe más o menos de qué se trata, cómo está estructurado? Es muy interesante. Miren, si alguna vez tienen la posibilidad, léalo. Es un libro chiquito, es un libro bien chiquito, pero lo que hace Alberdi en bases y puntos de partida para la Organización Nacional de la República Argentina es un análisis comparativo de las constituciones que existen en América. Y empieza, creo que las recorre a todas, ¿no? Los países que tenían una organización constitucional, pasa por el análisis de todas las constituciones. Y entonces las considera en más o en menos, de acuerdo al grado de complejidad que tienen, al grado mayor de desarrollo de técnicas legislativas. Por supuesto, recoge la Constitución paraguaya de 1840, recoge la Constitución de Bolivia, recoge de la Constitución de la Confederación Boliviana, recoge la Constitución peruana, y desde ya resalta como el modelo realmente a seguir, la Constitución verdaderamente desarrollada, a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es por eso, en este análisis comparativo que hace Alberdi, que considerando él con tanta admiración, considerando tan bien a la Constitución de los Estados Unidos, y teniendo Alberdi una influencia tan grande en este congreso que se reúne en Santa Fe en el año 53, no es de extrañar que no solamente su obra teórica, sino la propia Constitución de los Estados Unidos sean una fuente de inspiración para la concreción de la Constitución argentina. Por supuesto que también están los antecedentes de las constituciones que se habían dictado con anterioridad. No prácticamente la Constitución del 19, pero sí, sin dudas, hay algunos elementos de la Constitución del 26. Y también, por supuesto, están las constituciones provinciales. Ustedes saben, las provincias tenían algunas sus propias constituciones. Los convencionales de las provincias van con esa inspiración en algún punto. Y bueno, saliendo de eso, de las fuentes, vale que entiendan también, que desglosen, que comprendan bien en su entorno circunstancial, histórico y político, al preámbulo de la Constitución, que dice mucho. El preámbulo de la Constitución dice muchísimo. Entonces, tengan en cuenta, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. Vamos siempre a partir de ahí, por voluntad y elección de las provincias que las componen, en cumplimientos de pactos preexistentes. Las provincias son los entes que convocan al Congreso, que nombran
diputados al Congreso, que van a formar el Congreso. El Congreso no es una entidad que nace de un repollo, nace de la voluntad de las provincias que preexisten al Estado Nacional. ¿No? El Congreso es por voluntad y elección de las provincias que la componen. Cumplimiento de pactos preexistentes, ustedes saben, los pactos preexistentes son muchísimos y son todos los que se han dado hasta acá. Si uno tuviera que decir la vedette dentro de los pactos preexistentes, ¿a cuál mencionarían? ¿A cuál mencionarían? Rápido, rápido, alguno que levante la mano y diga, ¿cuál es la vedette? ¿Cuál es la estrellita fulgurante? El Pacto Federal. El Pacto Federal, claro que sí. Es el Pacto Federal. Luego van a tener los otros acuerdos preliminares, los otros tratados preliminares. Pero el principal, el central, es el Pacto Federal. ¿De cuál otro podremos estar hablando también? Por supuesto, del el mismísimo Protocolo de Palermo, por supuesto que del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. En cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de afianzar la justicia. Vamos a ver hasta dónde podemos afianzar la justicia durante la presidencia de Urquiza. Consolidar la paz interior, y esta es una cuestión central, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, maravilloso. En el año 1853, en una despropósito casi de país, se hable de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esto también es central. Para nosotros, para nuestra posteridad, desde ya, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. O sea, tenemos Argentina abierta ya desde el preámbulo de la Constitución a la recepción de toda persona en el universo que quiera venir a habitarnos. Esto es Alberdi en estado puro. Alberdi en estado puro. Ahora, para nosotros, para nuestra posteridad, esta, no me acuerdo cómo es la última partecita, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Ahora, a partir de este preámbulo, que muy brevemente acabamos de repasar, las grandes premisas. Obviamente, hagan mucho hincapié en cuál es la filosofía que sustenta la Constitución del 53. Esto hay que entenderlo, pero hay que entenderlo, hay que internalizarlo, hay que masticarlo para poder comprender el devenir jurídico y político-social de nuestro país. Tenemos una Carta Magna que es una bandera de libertad. Tiene una filosofía absolutamente liberal como sustento. ¿En dónde está? Está en el preámbulo. Está en el preámbulo, asegurar los beneficios de la libertad. Pero además lo van a encontrar en el artículo 19. Yo creo que si alguien me preguntase a mí, después de leer la Constitución Nacional, me dicen, ¿dónde usted cree que la Constitución Argentina es liberal? Yo voy a decir, en el artículo 19, porque deja librada la acción de los hombres a todo lo que no está prohibido estrictamente por las leyes. Para que algo no sea válido, la ley lo tiene que prohibir. Y lo que no está prohibido, está permitido. Y quedará liberado a la acción de Dios, al Contralor de Dios, pero no del poder del Estado. Más libertad no se puede pedir.